Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los modelos de asignación. Estos modelos son bastante sencillos de trabajar y como su nombre lo dice, lo que se busca es asignar. Asignamos lo que son recursos a tareas, pero este tema se aplica bajo un supuesto, y es el supuesto de que cada tarea es ejecutada por un solo recurso. Es decir, que solo podemos realizar una actividad a la vez. Y cuando solo realizamos una actividad a la vez, hablamos de que el ejercicio es balanceado. Hay un recurso para una tarea. Entonces, el ejemplo que se brinda regularmente es el de los pilotos a los camiones. Si tenemos nosotros una empresa distribuidora y tenemos 4 vehículos de transporte, necesariamente tenemos que tener 4 pilotos, porque un piloto no puede manejar 2 vehículos al mismo tiempo. Entonces, ese es el supuesto bajo el cual se implementan los modelos de asignación, que hay un recurso para cada una de las tareas. Y mucho ojo con eso, se asignan los recursos a las tareas. ¿Cuál sería la tarea? Distribuir. ¿Y quiénes son los recursos? Las personas que hacen esa tarea de distribución, en este caso, los pilotos. Entonces, cuando estamos hablando de los modelos de asignación, vamos a encontrar también 2 objetivos. O vamos a maximizar o vamos a minimizar. Y eso lo vamos a determinar dependiendo de la variable que estemos analizando. Por ejemplo, si el problema que estamos resolviendo tiene como variable principal el consumo de combustible en galones. El consumo de combustible en galones. Si ese fuese la variable, ¿cuál sería el objetivo? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar. Es minimizar, pero no siempre es minimizar. No sé si en el examen venía un ejercicio en el cual un gran porcentaje de estudiantes se equivocaron porque hablaba del consumo de gasolina, Hablaba que dependiendo de la pericia del piloto se gastaban más o menos galones. Entonces, después decía que la información que nos proporcionaban era el número de kilómetros por galón. Estábamos hablando de consumo de combustible en galones, y en la información que nos proporcionaban era el número de kilómetros recorridos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Allí el objetivo es maximizar, exactamente. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos es recorrer más kilómetros con la cantidad de galones disponibles de gasolina. Entonces, no siempre cuando nosotros encontramos con consumo de combustible, el objetivo va a ser minimizar. Tenemos que leer detenidamente. Además, para poder trabajar los modelos de asignación, necesitamos la información de cada uno de los recursos para cada una de las tareas. Es decir, que tenemos que tener información del consumo de combustible en galones del primer piloto en cada uno de los vehículos. Porque si no tenemos esa información, entonces no podemos realizar el modelo de asignación. Tiene que tener la información, cada recurso, para cada una de las tareas. Y así sucesivamente debemos de tener toda la información. Después de que tenemos la información, pues ya aplicamos lo que es el método húngaro para poder solucionarlo. Entonces, les hablaba que si la variable en estudio era el consumo de los galones de combustible, el objetivo es minimización. Pero por el contrario, si hablamos de la ganancia o las ventas que realiza cada uno de estos pilotos repartidores, el objetivo sería maximizar.
Entonces solo tenemos que determinar adecuadamente cuál es el objetivo y de allí es como que estuviéramos jugando dotito. Entonces, el método de solución para los modelos de asignación es el método húngaro. Este método húngaro utiliza una matriz de efectividad. En esta matriz de efectividad vamos a colocar en las filas el origen y en las columnas vamos a colocar los destinos. Y recuerden que esta matriz debe de ser una matriz cuadrada. ¿Por qué debe ser una matriz cuadrada? Porque tenemos que tener el mismo número de orígenes y el mismo número de destinos. 4 pilotos, 4 camiones. 6 operarios, 6 máquinas. 6 albañiles, tenemos que tener también 6 actividades para los albañiles. Entonces, debe de ser siempre una matriz cuadrada. Entonces, vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio número 1 de la página 160. El ejercicio 1 de la página 160 dice que una empresa automotriz tiene en plantilla 5 ejecutivos que puede asignar a 5 grandes clientes. Por políticas de la empresa, Gabriela no puede ser asignada al cliente Pablo. Las ventas estimadas en miles de quetzales de la asignación de cada ejecutivo a cada cliente son 2 puntos y tenemos nuestra matriz de efectividad. La matriz que ustedes observan en pantalla es la matriz efectividad. Es la matriz que contiene toda la información de nuestro problema o de nuestra investigación. Acá tenemos las ventas estimadas en quetzales que obtiene cada ejecutivo con cada uno de los clientes. Entonces, la idea es que a través de los modelos de asignación, como su nombre lo dice, nosotros podamos asignar a un ejecutivo para cada uno de los clientes, a manera que podamos optimizar nuestra variable, que en este caso serían las ventas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Maximizar las ventas. Exactamente. El objetivo es maximizar. Entonces, después de determinar el objetivo, bueno, ya copiaron la matriz. No, aún no, licenciado. Bueno, si no han copiado la matriz, les voy a dar, denos un chancecito, copiamos. les voy a dar unos minutos para que la puedan copiar. Para el examen tengan listos sus formatos, ya tengan todos sus cuadros hechos, por si viene un ejercicio de asignación. Muy bien, Lida. Gracias.
¿La tienen lista ya? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra matriz de efectividad y hay una serie de pasos que debemos de llevar a cabo para resolver el ejercicio. En primer lugar, bueno, estos pasos no los van a encontrar de la misma manera en el libro de texto. Sin embargo, yo considero que sí es importante mencionárselos porque algunas veces omitimos cuáles son las restricciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el objetivo. Y esto es la clave, porque el procedimiento es diferente entre maximización y minimización. A pesar de que es un procedimiento bastante sencillo, si identificamos inadecuadamente el objetivo, entonces nuestro procedimiento estará equivocado. Entonces, lean bien la información que nos están presentando para no equivocarse en este primer punto, que es identificar el objetivo. Para este ejercicio, el objetivo es maximizar las ventas. El segundo paso es verificar las restricciones. No todos los ejercicios tienen restricciones, pero algunos sí, y debemos de considerarlas. Por ejemplo, acá en el ejercicio 1 nos dice que por políticas de la empresa, Gabriela no podrá ser asignada al cliente Pablo. Entonces, eso significa que a pesar de que nosotros tenemos el dato de Gabriela, las ventas que Gabriela obtiene con el cliente Pablo, a pesar de que tengamos ese valor, Gabriela, por políticas de la empresa, no lo puede atender. ¿Cuál sería una política de la empresa? Por ejemplo, que don Pablo se haya quejado con la gerencia de que Gabriela le había prestado un mal servicio. Entonces, la empresa tiene como políticas que con una queja ya no pueden atender al cliente. Por ponerles un ejemplo. Entonces, ahí tenemos una limitación, una restricción. Como Gabriela no puede atender a Pablo, la sugerencia es que eliminen de una vez ese valor y le pueden colocar una letra I. ¿Y qué significa esa letra I? Esa letra I significa inasignable. Es decir, no podemos asignar a Gabriela un cliente Pablo. El tercer paso ya es el procedimiento como tal. Para maximización, tenemos que identificar en cada fila el elemento de mayor valor. ¿Y qué sucede si no tomamos en cuenta las restricciones? Fíjense pues. El paso 3 nos dice que tenemos que identificar en cada fila el elemento de mayor valor. Y lo tenemos que restar de todos los elementos de la misma fila. Si observamos la fila de Gabriela, el ingreso que tiene con Pablo es de 180. Entonces, en la fila de Gabriela, el mayor valor es 180. Y si seleccionamos 180, aquí nos va a quedar una asignación. Entonces, desde el principio, nuestro problema también va a estar equivocado, nuestra solución, porque estamos considerando las ventas que obtiene Gabriela con Pablo cuando por políticas de la empresa no lo puede atender. Entonces, por esa razón, es que yo les sugiero que remarquen el cuadro o le coloquen una X o hagan algo ahí para que tengan presente que no pueden utilizar esa celda. Entonces, vamos a identificar en cada fila el elemento de mayor valor y lo vamos a restar de todos los elementos de la misma fila, incluyendo el mismo valor. Para la primera fila, el mayor valor es 210. Para la segunda fila, el mayor valor, 170. Acá tenemos 270, no importa cuál tomen, eso es indiferente.
Para la tercera fila, el mayor valor, 160. Para la cuarta fila, el mayor valor, 260. Y para la última fila, el mayor valor es 210. Después de que identificamos ese mayor valor en cada una de las filas, dice que lo tenemos que restar de todos los elementos de la misma fila, incluyendo el mismo valor. Y con esa diferencia, vamos a conformar nuestro siguiente tablero. Diga... Licenciada, disculpe, solo tengo una duda. ¿Por qué entonces en la última columna se seleccionó 210 en la primera fila? En este caso sería el de Roberto y Pablo. ¿Por qué seleccionamos 210? Ajá. Porque ese es el mayor valor. El único que no podemos tomar en cuenta es la celda, las tengo resaltadas de otro color, de Gabriela y Pablo. Y por eso en la celda tengo una I, porque es la única casilla en donde tengo una restricción. Entonces, esa cantidad no la puedo utilizar, pero el resto sí. Ya entiendo. Gracias, ya le entiendo. Gracias. Bueno, para servirle. Entonces, si no hay restricciones, no hay ningún problema. Por eso les indicaba que no todos los problemas tienen restricción, pero siempre es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque algunas veces está como en la redacción, encuentran una frase o algo que representa una restricción y no la tomamos en cuenta. Entonces, estemos atentos para eso. Bien, entonces empezamos con la primera fila. El mayor valor es 210. Empezamos a restar de esta cantidad cada uno de los valores de la celda. 210 menos 150. 60. 210 menos 190. 20. 210 menos 200. 10. 210 menos 180. 30. Y 210 menos 210, 0. Y ahí tenemos el resultado de la primera fila. Ahora vamos con la segunda fila. En la segunda fila, el mayor valor es 170. Entonces, restamos este 170 de cada uno de los elementos. 170 menos 160, 10. 170 menos 170, 0. 170 menos 170, 0. 170 menos 140, 30. Y 170 menos 130, 40. Vamos con Gabriela. El mayor valor, 160. Restamos este 160 de todos los elementos. 160 menos 110, 50. 160 menos 150, 10. 160 menos 160, 0. 160 menos 130, 30. Y la letra I de inasignable. Esa casilla no la tenemos que considerar. Vamos ahora con el siguiente. La siguiente fila, que es Elmer. El mayor valor es 260. Lo restamos de toda la fila. 260 menos 210, 50. 260 menos 240, 20. 260 menos 260, 0. 260 menos 240, 20. Y 260 menos 150, 110. Vamos con la última fila. En la última fila el mayor valor es 5. Perdón, el mayor valor es 210. Este 210 se resta de toda la fila. 210 menos 180, 30. 210 menos 190, 20. 210 menos 210, 0. 210 menos 150, 60. Y 210 menos 180, 30. ¿Alguna duda hasta dónde vamos?
Silita, disculpe, en la columna de Sandy, ¿por qué no se tomó el otro 170, donde está la columna de Mateo? Bien, lo que pasa es de que como son dos valores, hay 270, no importa cuál de los dos usted considere. Es el mismo valor y tenemos dos ceros. En Mateo tenemos un 0 y en Juan tenemos el otro 0. Puede tomar cualquiera de los dos. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien, continuamos. El siguiente paso nos dice que por cada columna que no tenga un 0, tenemos que buscar el elemento de menor valor. Y fíjense ustedes de que ahora con esto de la virtualidad, ustedes tienen una gran ventaja de tener, solo con que tengan los pasos, porque varios de ustedes en el examen final realizaron este paso, identificaron el mayor valor, lo restaron de toda la fila y automáticamente empezaron a trazar líneas. Omitieron el paso 4. Entonces, les cuesta, cuando hacemos eso, tenemos que trabajar más. Nos cuesta llegar al tablero óptimo. Entonces, tengan un listadito ahí con los pasos. El paso 1 tal, paso 2 tal, 3 tal. Y eso les va a ayudar bastante. Entonces, el siguiente paso dice que por cada columna en donde no exista por lo menos un 0, tenemos que buscar el menor valor. Entonces, observemos la columna de Lucas. ¿Hay por lo menos un 0 o no hay ninguno? No. No hay ningún 0. No hay ningún 0. Buscar el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 10. 10. Y eso hacemos en cada una de las columnas. Vamos ahora con Mateo. Bueno, dice el menor valor es 10 y este 10 se resta de toda la columna, incluido el mismo valor. Y con eso vamos a conformar otro tablero. Entonces, realizamos de una vez el procedimiento. 60 menos 10 nos da como resultado 50. 10 menos 10, 0. 50 menos 10, 40. 50 menos 10, 40. Y 30 menos 10, 20. Ahora vamos a la segunda columna, que es la columna de Mateo. Hay por lo menos un 0. Sí lo hay. Sí hay un 0. Por lo tanto, solo copiamos la columna. Copiamos toda la columna. ¿Por qué la copiamos? Porque ya teníamos un 0. Ahora nos trasladamos a la columna de Juan. Hay por lo menos un 0. Y aquí en Juan tenemos 4 ceros. Por lo tanto, copiamos toda la columna. No tenemos que hacer ningún procedimiento porque ya tenemos ceros en esa columna. Vamos ahora a la siguiente columna, que es la de Simón. ¿Tenemos por lo menos un 0? No. No. Buscamos el elemento de menor valor, que es 20. Y lo restamos de toda la columna. 30 menos 20, 10. 30 menos 20, 10. 30 menos 20, 10. 20 menos 20, 0. Y 60 menos 20, 40. Y nos trasladamos a la última columna. Una pregunta. ¿Sí? Si en lugar del 20 hubiera sido el número menor, 30, se toma cualquiera de los 30, ¿verdad? Sí, cualquiera de los 30. Y le quedan 3 ceros. Ok, gracias. Bueno, nos vamos a la última columna, que es la columna de Pablo. Encontramos que hay por lo menos un 0, entonces solo copiamos toda la columna. 0, 40, la I, 110 y 30. ¿Dudas hasta dónde vamos? En mi parte no, licenciada.
Este es el tablero que obtuvimos en el paso anterior. Ahora vamos al paso 5. Y el paso 5 nos dice que tenemos que trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Esas líneas pueden ser líneas verticales u horizontales, pero nunca pueden ser líneas inclinadas. Entonces, no hay una regla que les diga cómo deben de trazar las líneas. No existe ninguna regla. Sin embargo, se les aconseja lo siguiente. Para que ustedes puedan garantizar que van a trazar el menor número de líneas posibles, lo que se les sugiere es que revisemos filas o columnas y que busquemos únicos ceros. Y en esos únicos ceros empezamos a trazar las líneas. ¿Cómo? Vamos a revisar primero las filas. Observamos la fila de Roberto. En la fila de Roberto encontramos por lo menos un solo cero. Solo Sí. cero. Exactamente. Tenemos un solo cero. Como estamos revisando la fila y tenemos un solo cero, vamos a trazar una línea. Aquí vamos a trazar nuestra primera línea, solo que será contrario a lo que estamos revisando. Si estoy revisando filas, ¿cuál es lo contrario de las filas? Columnas. Columnas. Entonces, como estoy revisando filas y encuentro que en Roberto hay un solo cero, voy a trazar una línea en la columna. Paso a revisar la siguiente fila y encuentro que en Sandy tengo 3 ceros. Como tengo 3 ceros en esa fila, no realizo ninguna acción. Voy a empezar a trazar líneas solo en las filas o columnas donde tenga únicos ceros. Vamos con la fila de Gabriela y en Gabriela encontramos que hay un solo cero. Entonces, como estamos revisando filas, vamos a trazar una línea en la columna. Continuamos con la siguiente fila, que es Elmer, y encontramos que Elmer tenía 2 ceros, entonces no realizamos ninguna acción. Vamos con la siguiente fila y teníamos un solo cero, pero ya está cubierto con una línea vertical, por lo tanto ya no tenemos que realizar ninguna acción. Después de que terminamos de revisar las filas, vamos a revisar las columnas. Y siempre vamos a buscar únicos ceros. Nos ubicamos en la primera columna, que es la columna de Lucas, y buscamos si hay un solo cero. Efectivamente, encontramos un solo cero. Como estoy revisando columnas, voy a trazar una línea, solo que ahora sobre la fila. Y trazo la línea en donde tenía el único cero en la columna. Vamos ahora con Mateo. Tenía un único cero, pero ya está cubierto. No realizó ninguna acción. Vamos ahora con Juan. Juan tenía varios ceros, pero ya están cubiertos. Ahora vamos con Simón. Encontramos un solo cero. Como tenemos un solo cero, trazamos una línea en la fila. Y Pablo, pues tenía un solo cero, pero ya está cubierto. De esa manera, podemos garantizar que estamos trazando la menor cantidad de líneas posibles. Algunas veces vamos a llegar a un momento en donde ya no podemos aplicar este criterio. Entonces, ya queda a nuestra libre discreción cómo trazamos esas líneas. Y lo vamos a poder ver en el siguiente tablero.
¿Dudas hasta dónde vamos? No, Licenciada, disculpe, ¿será que nos da un poquitito de tiempo para hacer los cuadros? Porque usted está dictando y todo, y nosotros estamos haciendo los cuadros, ya no ponemos atención, licenciada, disculpe. Bueno, vamos a utilizar, vamos a ver, creo que un cuadro más. Sí, me parece que un cuadro más vamos a utilizar. Realicen, les voy a dar un minutito para que realicen otro cuadro similar a este, sin las cantidades, porque vamos a utilizar ahora otro cuadro. Licenciada, perdone, ¿será que puede volver a repetir lo de las líneas verticales y horizontales? Muy bien. Les indicaba que el paso 5 consiste en trazar la menor cantidad de líneas posibles que nos cubra todos los ceros. Nosotros tenemos que trazar líneas que nos cubran todos los ceros, como cuando jugábamos totito. Teníamos X y un 0. Y nosotros teníamos que trazar una línea en donde encontrábamos 3X, ya fuera horizontal, diagonal o vertical. Algo similar es acá. Tenemos que trazar líneas que nos cubran todos los ceros. Todos los ceros. A diferencia del totito, acá no podemos trazar líneas inclinadas. Entonces, les indicaba yo hace un momento que no existe una regla básica para trazar las líneas, pero se les sugiere que puedan realizar lo siguiente. Revisamos filas y columnas buscando únicos ceros. Únicos ceros. En donde hay más de dos ceros o más, no realizamos ninguna acción inicialmente. Posteriormente sí lo tenemos que hacer, pero inicialmente buscamos únicos ceros. Entonces, vamos a empezar a revisar la fila de Roberto, y en Roberto encontramos que tenemos un solo cero. Entonces, como estamos revisando filas, vamos a trazar una línea, pero en lo opuesto de las filas, que son las columnas. Si reviso fila, trazo la línea en la columna. Entonces, trazamos la línea en la columna. Revisamos con Sandy, y Sandy tiene 3 ceros. No realizo ninguna acción. Reviso Gabriela, y Gabriela tiene un solo cero. Como estoy revisando filas, trazo la línea en la columna. Luego revisamos Elmer, teníamos 2 ceros, no realizamos nada. Jessica tenía un solo cero, pero ya está cubierto. Terminamos de revisar las filas y después revisamos las columnas, siempre buscando únicos ceros. Entonces nos vamos en la columna de Lucas, encontramos un solo cero. Como estoy revisando columnas, trazo la línea en lo opuesto a las columnas, que es la fila, y cubro varios ceros. Revisamos ahora la columna de Mateo. Tenemos un solo cero, pero ya está cubierto. Vamos a la columna de Juan. Teníamos varios ceros, pero ya están cubiertos. Vamos ahora con Simón. Tenemos un solo cero. Como estamos revisando columna, trazamos la línea en las filas. Y luego vamos con Pablo, y Pablo tenía un solo cero, pero también ya está cubierto. Entonces, observamos que ya todos nuestros ceros están cubiertos, todos. Ya no tenemos que trazar ninguna otra línea. ¿De acuerdo? ¿Queda claro el criterio, compañera? Licenciada, yo tengo una duda allí en el punto de Elmer, cuando estaba realizando las filas, ¿verdad? Y ya estaba cubierto el punto de Elmer con la columna de Juan. Pero al llegar ahí todavía tiene un cero descubierto. Ese no se cubriría antes de revisar las columnas. Justamente. No porque teníamos 2. Allá, entonces primero, digamos, se cubre solo uno, y cuando hay 2 o 3 se dejan pendientes para cubrirlos en columna. ¿Es así? Sí, muy bien. Usted solo tiene que buscar únicos ceros.
únicos ceros. Gracias, licenciada. Bueno, entonces continuamos. ¿Y ¿Sí? hasta qué, o sea, cómo determinamos que es el cuadro óptimo ahí? O Ahorita vamos, compañero. Todavía nos falta. Entonces, después de que trazamos la menor cantidad de líneas posibles, tenemos que contar cuántas líneas tenemos. Y vamos a comparar el número de líneas con las filas o columnas. ¿Cuántas líneas trazamos en este tablero? 4. ¿Cuántas filas o columnas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esos valores tienen que ser iguales para encontrar el tablero óptimo. Acá no son iguales. 4 líneas que trazamos no es igual a 5 filas o 5 columnas. Por lo tanto, Licenciada, este es su tablero óptimo. Dígame. ¿podría repetir el de líneas? No entendí. ¿Cómo así? De número de líneas, ¿son 4 o no comprendí? ¿Cuántas líneas hay sobre el tablero? Las líneas rojas, ¿cuántas son? 1, 2, 3. Ah, sí, ya entendí. Son 4. 4. ¿Y cuántas filas tenemos? 5. 5. Entonces comparamos el número de líneas con el número de filas o el número de columnas, que esos valores siempre van a ser los mismos. Digamos, filas y columnas siempre va a tener el mismo valor. Entonces, Gracias. como no son iguales, eso significa que este tablero no es nuestro tablero óptimo. El tablero óptimo es aquel que tiene el mismo número de líneas. Y por esa razón es que el paso 5 nos dice trazar la menor cantidad de líneas. Porque cualquiera de ustedes puede decir, ay, acá tengo que cubrir los ceros, trazo 5 líneas verticales y ahí ya cubrí todos los ceros. Pero dice la menor cantidad. Si alguien traza 5 líneas en este tablero, para esa persona este será su tablero óptimo, pero es una solución equivocada. Por eso tenemos que garantizar que sea la menor cantidad de líneas posibles. Como este no es nuestro tablero óptimo, tenemos que continuar con el procedimiento. ¿Y qué nos indica el procedimiento? Nos dice que de los elementos descubiertos tenemos que identificar el elemento de menor valor. Los elementos descubiertos son aquellos elementos que no tienen una línea sobre ellos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos descubiertos? Los vamos a remarcar con color verde. Las celdas que están remarcadas con color verde son los elementos descubiertos. ¿Y por qué razón? Porque no tienen una línea sobre de ellos. Entonces, ¿qué dice el paso 6? De los elementos descubiertos, identificamos el elemento de menor valor. ¿Cuál es el elemento de menor valor? 10. 10. Podemos tomar cualquier 10. La cuestión es de que tiene que ser el menor valor. Entonces, nosotros seleccionamos el elemento de menor valor y posteriormente vamos a realizar lo siguiente. Dice que el menor valor es 10. Se resta de los elementos descubiertos. Se resta de los elementos descubiertos. Solamente los elementos descubiertos, que son los que tengo resaltados con color verde. Entonces restamos 50 menos 10, 40. 20 menos 10, 10. 10 menos 10, 0. 40 menos 10, 30. 10 menos 10, 0. 10 menos 10, 0. 20 menos 10, 10. 20 menos 10, 10. Y 40 menos 10, 30. Solo los restamos de los elementos descubiertos. Posteriormente, nos dice que lo tenemos que sumar donde existe intersección de líneas.
¿Qué valor vamos a sumar? El menor que identificamos, el 10. Entonces, se suma donde existe intersección de líneas. ¿Y donde existe intersección de líneas? Es donde se cruzan dos líneas. Tenemos 4 intersecciones que van a aparecer remarcadas en este momento en el tablero. Tenemos 4 intersecciones. En esas 4 intersecciones vamos a sumar el menor valor, que es 10. Entonces, 10 más 0 nos da 10. Solo tenemos que tener cuidado de trabajar en las casillas adecuadas. 10 más 0, 10. 10 más 0, 10. 10 más 40, 50. Y 10 más 110, 120. Y para finalizar, nos dice el paso 6, que el resto de elementos solo se copian. Entonces buscamos el resto de elementos, los elementos que nos hacen falta, y solo los copiamos. Copiamos el 0 de Sandy con Lucas, posteriormente el de Mateo, posteriormente Elmer con Mateo, luego vamos con Sandy y Simón, Elmer con Simón, Juan con Roberto, Gabriela con Juan, Jessica con Juan, Roberto con Pablo y Roberto con Jessica. Y ahí completamos nuestro siguiente tablero. ¿Dudas? Licenciada, disculpe, en los 10, ¿se puede tomar cualquiera de los 2 10, ¿verdad? El que está con Mateo y el de Simón? Sí, cualquiera. Habían como 3 10. Sí, habían 3 10. Okay, puede tomar cualquiera. Muy bien. Licenciada, perdone. Diga. Nuevamente con el punto de Elmer y Simón que le había comentado anteriormente, ¿verdad? Viendo este tablero, si igual se hubiera trazado la línea sobre la columna, así como le había dicho, sí cumplía con la regla de las 4 líneas, igual no se completaban las 5, sin embargo aquí hubiera cambiado los valores que tiene ya en este nuevo tablero. Sí, cambian. Sí, pero el resultado final siempre le va a quedar el mismo. O sea que aunque hubiera trazado esa línea en Simón, aunque me hubiera cambiado aquí los valores, al final tendría que quedar correcto. Tiene que quedar correcto. Si usted trazó la línea en Simón y tiene 4 líneas, continúe trabajando así y se va a dar cuenta que va a tener el mismo resultado. Solo que los valores de este tablero no le van a coincidir, van a quedar diferentes. Pero el resultado final siempre será el mismo. Muy bien. Gracias. Usted siga trabajando con sus datos para comparar los resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, continuamos. Posteriormente, el paso 7, ya tenemos un nuevo tablero. En este tablero, nuevamente tenemos que trazar la menor cantidad de líneas posibles que cubran todos los ceros. Y nuevamente, como les indiqué anteriormente, la recomendación es que podamos revisar filas y columnas buscando únicos ceros en primera instancia. Entonces, empezamos a revisar la fila de Roberto y encontramos que hay 2 ceros, lo dejamos pendiente. Vamos con Sandy, encontramos que hay 2 ceros, dejamos pendiente. Vamos con Gabriela, encontramos que hay 3 ceros, también lo dejamos pendiente. Vamos con Elmer y encontramos un solo cero. Como estamos revisando filas, vamos a trazar la línea en la columna. Y trazamos la línea en la columna. Ahora seguimos revisando y observamos que Jessica también tiene un solo cero, por lo tanto, trazamos la línea en la columna. Vamos ahora a revisar columnas. Revisamos la columna de Lucas y encontramos un solo cero. Por lo tanto, vamos a trazar la línea en la fila. Vemos en Mateo, teníamos 2 ceros todavía, lo dejamos pendiente. En Juan, ya tenemos todo cubierto. En Simón, ya tenemos todo cubierto también.
Y en Pablo tenemos un solo 0. Por lo tanto, trazamos la línea en la fila. Ya revisamos el criterio de marcar únicos ceros. Ahora observamos que en los elementos descubiertos aún nos queda un 0 por marcar. Obligatoriamente tenemos que trazar otra línea para cubrir este 0. Y acá ya aplicamos un criterio libre. Ya no aplicamos ningún criterio. Esa decisión propia. Si ustedes quieren, trazan la línea vertical o bien la pueden trazar horizontal. Eso no va a cambiar absolutamente nada el resultado. La cuestión es de que teníamos que trazar otra línea que nos cubriera ese 0. Después contamos el número de líneas. ¿Cuántas líneas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 líneas. ¿Y filas o columnas? 5. Por lo tanto, son iguales. Este es nuestro tablero óptimo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Ah? Sí. No, pero en la columna de Pablo solo hay un 0. ¿Sí? Sí, Mateo tenía 2. Bueno. Ligda, buenas tardes. Buenas tardes. Ligda, lo que yo no comprendo es por qué se inicia primero haciendo las líneas en columnas y no de forma horizontales. No, es que ese es un criterio. Usted traza las líneas como usted quiera, que le cubran todos los ceros. Eso no es una regla. Eso no es una regla, eso es una sugerencia. Pero usted puede trazar las líneas en filas o en columnas, empieza en columnas o en las filas, como usted desee. Y para lo mismo. Le tiene que dar lo mismo. Así es, tiene que darle lo mismo. Gracias, Ligda. Bueno. Licenciada. Sí. Acá en como Gabriela y Mateo, ese fue el único 0 que quedó descubierto. Por lo tanto, nos vemos obligados a marcarlo, aunque independiente de viendo si ya queda, si es un 0 solo en la columna o solo en la fila, independientemente de eso no se observa, sino que simplemente se traza la línea obligatoriamente, ¿verdad? Sí, como les decía, nos quedaba un 0 descubierto. Obligatoriamente teníamos que trazar otra línea, pero ya no tenemos un criterio de aplicación. Entonces, ustedes pueden trazar la línea en las filas o en las columnas. Allí ya, como les digo, queda libre, como ustedes quieran trazarlo. Gracias, Ligda. Bueno. ¿Alguien más? Ligda, solo una duda. Sí. Donde se le sumó el número de menor valor es donde intersectan las líneas, dijo. Sí, así es. Donde hay intersección de líneas, se suma, se resta donde están los elementos descubiertos, se suma donde hay intersección de líneas y se copian el resto de los valores. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos 5 líneas. Y este es nuestro tablero óptimo. Después de que encontramos el tablero óptimo, tenemos que realizar nuestro programa de asignación óptima.
Para realizar ese programa de asignación óptima, vamos a utilizar la matriz de efectividad, que es la primera matriz que nos proporcionaron, y vamos a utilizar nuestro tablero óptimo. Son los dos tableros que vamos a utilizar. Nuestro programa de asignación estará conformado o estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, va a tener nuestro recurso. Para este ejercicio, el recurso es el ejecutivo. Posteriormente, vamos a tener la tarea. Acá la tarea es atender a los clientes. Y por último, vamos a tener lo que percibimos, el valor de la matriz de efectividad, las ventas para este ejercicio. ¿Cómo vamos a empezar a asignar? Vamos a empezar a asignar en donde existe un 0. En cada casilla en donde encontramos un 0 es una posible asignación. Eso significa, si yo regreso, voy a regresar al tablero sin las líneas. Bien. En cada celda donde tenemos un 0, es una posible asignación. Quiere decir que Roberto puede atender a Simón y puede atender a Pablo. Sandy puede atender a Lucas, a Mateo, solo a Lucas y a Mateo. No puede atender a Juan porque la cantidad que tiene en Juan es 10 y solo podemos asignar en donde tenemos ceros. Gabriela puede atender a Mateo, a Juan y a Simón. Elmer solo puede atender a Simón. Entonces, para empezar a asignar, vamos a buscar los únicos ceros, que son los mismos criterios bajo los cuales empezamos a trazar las líneas. Elmer solo tiene un 0. Eso significa que Elmer solamente puede atender a Simón y esa sería nuestra primera asignación. Entonces, voy a nuestro tablero, acá, y como les digo, donde tenemos un 0 es una posible asignación. Pero para empezar a asignar, vamos a buscar únicos ceros. Roberto tiene 2 ceros. Sandy tiene 2 ceros. Gabriela tiene 3 ceros. Todos esos los dejamos pendientes. Pero Elmer solamente tiene un 0 en la fila. Eso significa que Elmer solamente puede atender a Simón. No puede atender a ningún otro cliente. Y esa es la asignación que vamos a realizar. Elmer atiende a Simón y va a obtener unas ventas de 240,000. Entonces, empezamos a estructurar nuestro programa óptimo de asignación. Elmer atiende a Simón, obtiene unas ventas de 240. Posteriormente, seguimos buscando únicos ceros. Observamos que Jessica también en su fila solo tiene un 0. Eso significa que Jessica solamente puede atender a Juan. Y cuando Jessica atiende a Juan, se obtienen unas ventas de 210. Entonces, seguimos completando nuestro tablero. Jessica atiende a Juan y las ventas son de 210. Ya terminamos las filas. Ahora vamos a revisar columnas buscando únicos ceros. Y Lucas tiene un solo 0. Eso significa que Lucas solo puede ser atendido por Sandy. Ningún otro ejecutivo puede atender a Lucas. ¿Por qué razón? Porque no tenemos más ceros. Entonces, cuando Sandy atiende a Lucas, se obtienen ventas de 160. Sandy atiende a Lucas y se obtienen ventas de 160. Revisamos la columna de Mateo y tenía 2 ceros. Pero Mateo ya, digamos Sandy, ya no puede atender a Mateo, pero vamos a dejar eso pendiente. Mateo tenía 2 ceros, lo dejamos pendiente. Juan ya no revisamos porque Juan ya está asignado. Simón tampoco ya no revisamos porque ya está asignado. Solo nos queda Pablo, que Pablo tiene un solo 0. Eso significa que Pablo solo puede ser atendido por Roberto. Realizamos la asignación.
de Roberto, que atiende a Pablo, y se obtienen unas ventas de 210. Solo nos queda pendiente una columna, un cliente y un ejecutivo. Y observamos que el cliente que nos queda disponible, Mateo, tenía 2 ceros, pero Sandy ya está atendiendo a Lucas. Entonces, Mateo solo puede ser atendido por Gabriela. Gabriela atiende a Mateo y obtiene un ingreso de 150. Para finalizar, solo realizamos la sumatoria de las ventas, 240 más 210 más 160 más 210 más 150, nos da un total de 970. ¿Dudas de cómo realizar las asignaciones? Buenas noches, licenciada. ¿Será que podría volver a repetir la última asignación? Esa me perdí un poco. En la última, de Mateo y Gabriela. Sí, por favor. Ya asignamos a Lucas, a Juan, a Simón y a Pablo. Pero si observamos la columna de Mateo, Mateo tenía 2 ceros. Es decir que Mateo podía ser atendido por Sandy y por Gabriela. ¿Por qué razón? Porque tiene un 0 en Sandy y un 0 en Gabriela. Pero ¿qué pasa? Sandy ya no puede atender a Mateo. ¿Por qué ya no lo puede atender? Pues porque ya está atendiendo a Lucas, ya está asignada. Observen, tenemos en la fila de Sandy, habían 2 ceros. Sandy podía atender a Lucas y a Mateo. Pero ¿qué pasa si Sandy atiende a Mateo? ¿Qué pasa con Lucas? Ya no tendría algún ejecutivo que lo atienda. Exactamente. Lucas ya no tiene ningún ejecutivo. Entonces, por esa razón, dejamos las filas o columnas que tienen 2 o más ceros pendientes, porque tenemos que buscar las filas y las columnas que tienen asignaciones únicas. Entonces, automáticamente, cuando nosotros asignamos a Sandy a Lucas, excluimos a Mateo, porque Sandy ya no puede atender a Mateo. ¿Quién sería el único que puede atender a Mateo ahora? Gabriela. Ah, ya lo entendí. Entonces realizamos esta asignación. Gracias, licenciada. Ya, gracias. Muy bien. Bien, entonces... Disculpe que le interrumpa, solo una duda. No importa el orden de cómo se empiece, si es en filas o columnas, porque... Y si es en columnas, si en dado caso fuera en columnas, ¿se puede empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? No importa. Porque si... Ahí no va a afectar. Porque si empezáramos de izquierda a derecha con columnas, pues Sandy tendría asignado a Lucas en esta ocasión. Sí, es lo mismo. Sandy tiene a Lucas. Empiece por donde empiece. Siempre va a quedar la misma. Siempre le va a quedar la misma. Okay. Hay algunos ejercicios. Este ejercicio tiene una sola asignación, un solo programa. Hay otros ejercicios que tienen más programas, es decir, que tenemos más ceros, entonces podemos asignar de manera diferente. Digamos, Sandy con Juan, Jessica con Lucas, pero el total de ventas, 970, no va a variar. Nos va a quedar exactamente el mismo. Si ustedes hicieron su hoja de trabajo, en la hoja de trabajo de asignación, decía de que verificaran si podían realizarse más de una asignación o cuántas asignaciones podían realizarse. Habían ejercicios en donde se podían realizar 3 programas de asignación, es decir, 3 maneras diferentes de asignar, pero el total de ventas o los costos siempre les va a quedar el mismo. Es decir, 970, les tiene que quedar 970 independientemente de qué cliente asignen a cada ejecutivo. ¿De acuerdo? Pero eso depende de los ceros que tengamos en el tablero. Digna de 970 debe cuadrar con un número de arriba. No, porque este es el total de ventas. Es la sumatoria, digamos, si usted tiene estos 5 vendedores,
y estas ventas son diarias, usted al día va a obtener un ingreso de 970,000, si son miles de quetzales. ¿De acuerdo? Digamos que existe alguna forma para saber que mi número, mi sumatoria que salió es correcta. ¿Cómo podría saber yo que no está correcta, por ejemplo? No, ahí no hay un mecanismo de control. Licenciada, aquí un chivito podría ser que vamos marcando los clientes y los ejecutivos, ¿verdad? De quién va con quién, para que nos podamos guiar y al último ver quién quedó y si no está asignado para no dejar a un cliente sin atender. Sí, incluso yo se los coloqué hasta con colores, ¿no? Y les iba marcando uno por uno, porque vamos descartando de esa manera visualmente, ¿verdad? Y ahí se puede ver que ya están todos los clientes y los ejecutivos marcados. Así es. Gracias, Lisa. Bueno, para servirle. Bien, entonces después solo damos una respuesta. Podemos maximizar las ventas en, si estos son miles de quetzales, 970,000, asignando a los ejecutivos a cada uno de los clientes identificados en el cuadro anterior. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Dudas? No, Lick, solo comentar que yo era la de la línea, la de la línea de Simón. Y sí, efectivamente quedan los 970. Lo único que cambia es el orden, porque a mí me quedó al principio Roberto y Pablo, y hasta último me queda Elmer y Simón. Ah, sí, no importa, ¿verdad? Como le digo, siempre le va a quedar los 970, ¿verdad? Entonces, no importa. Como les digo, no hay una regla que nos diga tenemos que trazar las líneas así, ya está. Lo que yo les di es una recomendación que pueden seguir o no pueden seguir. Ustedes tracen la menor cantidad de líneas posible, que el resultado final tiene que quedar exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muy bien, les acabo de trasladar la asistencia. Vamos ahora a leer otro ejercicio. Una pregunta para el examen, que más o menos cuántos cuadros debemos de tener para... Son 5 cuadros. Okay, gracias. Muy bien. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 4 de la página 161. Tenemos el ejercicio número 4. Por favor, lo leemos y identificamos el objetivo. Acá nos dice que un equipo de 5 ingenieros debe ser asignado para la realización de 5 tareas, donde cada ingeniero debe hacer una tarea tomando en cuenta que el ingeniero Osberto no puede realizar la tarea 1. Se quiere encontrar una asignación óptima para lo cual se dispone de los costos asociados a que el ingeniero I realice la tarea J. Este I y J, si ustedes, cuando se trabaja matrices, cada elemento ocupa una posición en una fila y una columna. Las filas se identifican con M y las columnas con N, por eso las matrices dicen M por N. Pero dentro de la matriz, cada elemento tiene una I y una J. I es la fila y J es la columna.
Entonces acá esta I y J se refiere a que cada ingeniero I, es decir, cada ingeniero de la fila, realice la tarea J, la tarea de la columna. Para eso está la I y la J en el ejercicio. Entonces el objetivo ya identificaron que es minimizar. La información que nos presentan en las matrices son costos, por lo tanto el objetivo es minimizar. Y lo vamos a dejar acá. Solo copien todos los valores y para mañana tienen que tener listos 4 cuadros más. Por favor, tengan ya los cuadros listos con sus encabezados, así no perdemos tiempo en estar haciendo las líneas de los cuadros, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo para este ejercicio es minimizar, por lo tanto, vamos a trabajar mañana el procedimiento para minimización. Lo vamos a dejar aquí. Aquí no hay restricción, ¿verdad? ¿Perdón? Aquí no hay restricción en este ejercicio. Bien, hay restricción. Porque dice, tomando en cuenta que el ingeniero Osberto no puede realizar la tarea 1. Entonces tenemos una restricción. Sí, no había visto. Muy bien, entonces ya les compartí la asistencia. Por favor, la llenan y nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche y un feliz Día del Padre para quienes no estuvieron al inicio de la sesión. Que descansen. Feliz noche, Liga. Feliz noche, Liga. Feliz noche, Liga. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Liga. Feliz noche, que descansen.